El taxi se detuvo frente al número 1420 de la calle Los Fresnos. Mi calle. El olor a jazmín de la casa de doña Alicia Rojas flotaba en el aire, pero yo apenas podía registrarlo. Un dolor sordo palpitaba en mi cadera derecha, un recordatorio agudo de la cirugía de la que acababa de salir. Hacía apenas 4 días. Pagué al conductor con el efectivo que llevaba en mi cartera, sintiendo el esfuerzo de girar el torso para alcanzarle los billetes. «Gracias», murmuré. Él bajó mi pequeño bolso de mano, el único equipaje que llevé al hospital. Me apoyé pesadamente en el bastón. Cada centímetro de la acera hasta la puerta principal se sentía como 1 kilómetro. La pintura blanca de la puerta, esa que yo misma elegí hace 20 años, parecía impecable bajo el sol. Metí la llave en la cerradura, mi vieja llave de latón, la que había usado por 40 años sin falla. No giró. La intenté de nuevo, aplicando más presión de la que mi cuerpo dolorido apreciaba, sacudiéndola ligeramente. Nada. El metal chocó contra un bloqueo sólido, definitivo. Fruncí el ceño, la confusión enfriando mi piel sudorosa. ¿Se habría atascado el mecanismo? A mi derecha, al otro lado de la calle, vi a doña Alicia Rojas, mi vecina de toda la vida, regando sus geranios. Levantó la mano en un saludo tímido, pero sus ojos estaban fijos en mi puerta, su rostro una máscara de curiosidad preocupada. Sabía que ella estaba observando mi lucha, mi repentina vulnerabilidad en mi propio porche. La vergüenza comenzaba a picar. Antes de que pudiera golpear, la puerta se abrió bruscamente desde adentro. Allí estaba Lorena Castillo, mi nuera. No llevaba su habitual ropa de casa. Llevaba un vestido de seda color esmeralda, uno que yo no reconocía, demasiado elegante para la 1 de la tarde de un martes. Su maquillaje era perfecto, su cabello recién salido del salón. Detrás de ella, en la penumbra del recibidor, apenas visible como una sombra, estaba mi hijo, Héctor Ramírez. Él no me miraba a mí, miraba fijamente las baldosas del suelo que yo había mandado instalar en 2005, las que él mismo había dicho que eran demasiado frías. El silencio en el recibidor era pesado, denso como el hormigón. Lorena sonreía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos fríos. «¡Ay, Ofelia, qué sorpresa!», dijo, su voz melosa, casi practicada. Puso una mano en el marco de la puerta, bloqueando físicamente mi entrada. «Las cosas cambiaron un poquito mientras no estabas. Esta casa ahora es mía y de Héctor. Francamente, deberías haber llamado antes de venir». Hizo una pausa, saboreando el momento. «Ya no vives aquí». El olor a jazmín de la calle se agrió en mi nariz. Las palabras colgaron en el aire, absurdas, imposibles. Doña Alicia, al otro lado, dejó caer su regadera de plástico. El sonido del golpe seco contra el cemento fue el único ruido en la calle silenciosa. Mi mano tembló sobre el bastón, no de debilidad, sino de una ira súbita y helada. «Lorena, ¿de qué estás hablando?» «Héctor», llamé a mi hijo, intentando que mi voz sonara firme. «¿Qué significa esto? Esta es mi casa. Pagué la cirugía con mis últimos ahorros precisamente para no tener que hipotecarla de nuevo». Lorena levantó su mano izquierda, no para golpearme, sino en un gesto de desdén, y algo brilló bajo el sol de la tarde. En su muñeca. Era el reloj de oro macizo que le regalé a Héctor Ramírez en su graduación de la universidad, el que él afirmó haber perdido en un viaje de negocios hace 6 meses. El reloj que mi difunto esposo me había dado a mí. Verlo en su muñeca fue un golpe más agudo que el de la cirugía. Mis ojos se clavaron en ese reloj. Era una pieza de 18 quilates, modelo 1985. Héctor levantó la mirada brevemente. Vio exactamente dónde estaba mirando, y su rostro se contrajo de culpa antes de volver a bajar la vista al suelo. Así que no lo había perdido. Se lo había dado a ella. El metal dorado brillaba obscenamente en la muñeca pálida de Lorena. Un trofeo de su traición. Una corona para la nueva reina. Ella notó mi mirada y su sonrisa se amplió. Un gesto deliberado de posesión. Estaba usando mi pasado, el legado de mi esposo, como un simple brazalete. En ese instante supe que Héctor no era un espectador inocente. Él era cómplice. Él había permitido esto. Lorena hizo tintinear un juego de llaves nuevas, colgando de su dedo índice. Llaves plateadas y brillantes, recién cortadas.
no las mías de latón desgastado por décadas de uso. Como dije, las cosas cambiaron, repitió, disfrutando su poder. Héctor, ¿no vas a saludar a tu madre? Dile que ya no puede quedarse. Héctor murmuró algo ininteligible, sin moverse. Yo di un paso adelante, apoyándome en el bastón, y Lorena no se movió. El bloqueo era físico ahora. Lorena, no estoy jugando. Déjame entrar. Necesito descansar, tengo la herida. Ella me interrumpió, su voz perdiendo la dulzura y volviéndose cortante. Quizás doña Alicia te deje quedar, o puedes ir a un asilo. Ese siempre fue el plan B, ¿no? Para tu propio bien, para mi propio bien. La frase resonó en mi cabeza. La misma frase exacta que usó hace 3 meses cuando me trajo esos papeles para firmar. Es solo para gestionar tu seguro médico si algo sale mal, suegra, dijo con urgencia. Me quedé allí, en la acera, con mi bolso en el suelo, expulsada, humillada frente a mi vecina. El dolor de mi cadera era un fuego blanco, pero algo más frío y mucho más duro comenzaba a formarse en mi pecho. Era una calma de contadora. Me echaron a la calle, sí, pero se olvidaron de lo que yo hacía para vivir. Se olvidaron de que yo nunca, jamás, dejo una cuenta sin saldar. Di media vuelta lentamente. Entendido, dije en voz baja, y caminé, paso a paso, hacia la casa de doña Alicia. Doña Alicia me preparó un té de manzanilla en su pequeña cocina. Me ofreció su habitación de huéspedes, un cuarto impecable que olía a lavanda y a encierro. Quédate lo que necesites, Ofelia. Yo vi cómo levantaste esa casa sola, dijo, su voz cargada de una indignación que yo aún no me permitía sentir. Asentí, agradecida mientras el calor de la taza calentaba mis manos frías. Mi cuerpo entero protestaba por el esfuerzo. El dolor de la cadera era una alarma constante, pero mi mente estaba clara, más clara que en meses. Mientras me sentaba en el borde de la cama ajena, mi casa, la que estaba a solo 20 metros, se sentía a un mundo de distancia. Héctor Ramírez no recuerda cómo pagué esa casa. Él solo recuerda los beneficios, los domingos de asado y las navidades cómodas. Él no me recuerda en 1990, con 36 años, oliendo a café recalentado y a tinta de impresora. Trabajaba doble turno como contadora jefe en una importadora de textiles. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, auditaba sus cuentas y de 8 de la noche hasta la 1 de la madrugada, llevaba la contabilidad de 3 restaurantes pequeños desde mi apartamento alquilado. Lo hice durante 2 años seguidos, sin vacaciones, sin fines de semana. Todo para reunir los $30,000 del pago inicial. Veía cómo la cifra crecía, centavo a centavo, en mi libro mayor. Cada número era una noche de sueño perdida, una cena saltada. Héctor era pequeño, dormía mientras yo trabajaba, ajeno al precio. El día que firmé la hipoteca, el 15 de marzo de 1990, sentí un vértigo que no era cansancio. Ver esa transferencia de $30,000 USD aprobada fue como poner el último ladrillo con mis propias manos. Cuando recibí las llaves, las sostuve con tanta fuerza que el latón se clavó en mi palma. Esa casa no era un regalo, era un estado de cuenta de mi vida. Héctor, con 5 años, corrió por el pasillo vacío, su risa haciendo eco. Él no recordaba el apartamento de 2 habitaciones, solo esta casa. Pero yo sí. Yo guardé cada comprobante de pago, cada recibo de la hipoteca, cada factura de impuestos. Lorena cree que soy una anciana sentimental. No sabe que soy, ante todo, una archivista. Luego vino el año 2005. Héctor estaba en la universidad, estudiando marketing, una carrera que yo pagaba religiosamente cada semestre. Llegó un fin de semana con la mirada baja, avergonzado. Mamá, todos tienen auto. Llego tarde a las clases, no puedo ir a los grupos de estudio. La letanía de excusas. No era por estudio, era por estatus. Yo lo sabía. Pero ver la humillación en sus ojos, el miedo a sentirse menos, rompió mi resolución. Él era mi única debilidad, la única cuenta que yo me negaba a auditar correctamente. ¿Cuánto necesitas, Héctor?, le pregunté, y mi voz ya sonaba a derrota. Él sabía que había ganado. Una semana después, yo estaba en el banco, el mismo banco que tenía mi hipoteca original. El gerente, el señor Méndez, me miró con desaprobación. «Ofelia»,
Esto es riesgoso. Es una segunda hipoteca. Lo sé, respondí, mi firma ya temblando. Firmé un préstamo por $22,000 USD, poniendo mi casa como garantía. De nuevo. El dinero fue directo a una concesionaria. Se compró un auto deportivo usado, color rojo. Lo vi alejarse en él, la música sonando a todo volumen, y sentí un frío en el estómago. Ese préstamo me tomó 5 años adicionales de trabajo para pagarlo, mucho después de que Héctor chocara ese auto y lo vendiera por partes. Él nunca preguntó cómo lo pagué. Ese préstamo fue la primera grieta seria en mi armadura. La primera vez que sacrifiqué mi seguridad patrimonial por su comodidad emocional. Héctor aprendió la lección equivocada, que su madre siempre absorbería el costo, que siempre habría un fondo de rescate llamado Ofelia. Yo, por mi parte, aprendí que el amor ciego es el peor error de cálculo que una contadora puede cometer. Pero era una lección que tendría que reaprender, de forma mucho más dolorosa, porque después de Héctor, llegó Lorena Castillo, y Lorena no solo quería mi dinero, ella quería mi vida, y quería que yo la pagara. Lorena entró en nuestras vidas en 2015, y para 2018 ya había decidido que mi casa no estaba a su altura. Mi cocina, funcional, con azulejos blancos que yo limpiaba cada día, le parecía anticuada. Suegra, me dijo un día con esa voz dulce que ahora reconozco como veneno. Héctor y yo queremos recibir gente, conectar, pero este espacio no es moderno. Héctor, por supuesto, miraba el suelo, igual que hoy en el recibidor. Un espacio moderno, repetí yo. Lo que ella quería decir era un espacio caro, un espacio que la hiciera lucir como la dueña de la casa. Y yo, tontamente, todavía creía que podía comprar la felicidad de mi hijo. La remodelación costó exactamente $35,000. Cada centavo salió de mi fondo de jubilación, el que había construido con tanta disciplina. Vi cómo los obreros demolían mi cocina con martillos. Vi cómo instalaban mármol de Carrara que se manchaba con solo mirarlo. Y un refrigerador de 2 puertas, con dispensador de hielo, que hacía un ruido constante. Lorena supervisaba todo, eligiendo acabados de $500 el metro cuadrado. Yo me senté en mi sala, escuchando el sonido de mi futuro financiero siendo pulverizado para que ella pudiera servir cócteles en una isla de cuarzo. Cuando terminaron, la cocina era irreconocible. Parecía la portada de una revista, y era tan fría como una. Lorena organizó fiestas de inmediato. Invitaba a sus amigas, mujeres con bolsos caros y miradas evaluadoras. Yo me convertí en una extraña en mi propia casa, la anciana que vivía en el cuarto del fondo. Ella presentaba la cocina como nuestro proyecto. La oí una vez decirle a una invitada: «Tuvimos que actualizarlo todo. Estaba en ruinas, en ruinas. La casa que yo pagué con mi sudor. Pero aguanté por Héctor. ¿Qué más podía hacer? No sabía que esa cocina era solo el comienzo. Ella no estaba remodelando, estaba midiendo. Y entonces, hace 3 meses, el golpe final. El dolor en mi cadera se había vuelto insoportable. Un cuchillo caliente clavado en mi articulación con cada paso. Yo estaba sentada en mi sillón, contando los días para la cirugía, viviendo en una niebla de analgésicos. Lorena se acercó, su rostro una máscara de compasión. Llevaba una carpeta de manila y un bolígrafo. «Suegra, qué pena molestarla así, pobrecita», dijo, su voz un susurro empalagoso. «Solo necesito que firme aquí. Es un simple permiso para gestionar su seguro médico si algo sale mal en la cirugía. Para que Héctor pueda tomar decisiones, ya sabe». Su urgencia era palpable. Me tendió los papeles. Eran varias páginas de letra pequeña legal. Yo no tenía mis gafas de leer puestas. Estaban arriba, y las escaleras eran una tortura. El dolor me nublaba la vista. «Héctor», llamé, y él asomó, la cabeza desde la cocina remodelada. «¿Está todo bien con esto?» Él asintió rápidamente. «Sí, mamá. Es solo papeleo del seguro. Fírmalo y ya, para que Lorena pueda encargarse». Confié en él. Confié en mi hijo. Mi mano temblaba por el dolor y los medicamentos, pero firmé donde ella señaló. Una firma temblorosa, apenas legible. Ofelia Ramírez. Ella retiró los papeles con una sonrisa. «Listo, suegra. Ahora descanse. Nosotros nos encargamos de todo». Hoy, sentada en la cama de huéspedes de doña
Alicia, entiendo la magnitud de esa firma. No era un permiso de seguro. Era mi capitulación. Era la cesión de derechos. Usaron mi dolor físico como un arma contra mí. Usaron mi confianza como una palanca para robarme mi hogar. La humillación de la puerta principal fue solo la ceremonia pública. El robo real ocurrió en mi propia sala, con mi hijo como testigo cómplice. Pero mientras Lorena celebraba su victoria con mi reloj puesto, se olvidó de algo fundamental. Yo soy contadora. Mi trabajo no es solo sumar números. Mi trabajo es encontrar discrepancias. Y su historia, sus gastos y sus mentiras estaban llenos de ellas. Me instalé en el cuarto de huéspedes de doña Alicia, un espacio pequeño pero ordenado que olía a lavanda y a ropa guardada. Desde la ventana, si me esforzaba, podía ver el techo de tejas de mi propia casa. Estar a solo 20 metros, pero legalmente a un océano de distancia. Era una tortura. Mi cadera palpitaba, un recordatorio constante de mi vulnerabilidad física. Pero, mientras mi cuerpo me fallaba, mi mente, la mente de la contadora, se activaba. El shock inicial de la humillación en la puerta se estaba asentando, no como pánico, sino como un frío y metódico libro mayor que exigía ser balanceado. Cada injusticia era un asiento contable que debía ser corregido, y yo era la única auditora para este trabajo. Doña Alicia me trajo su computadora portátil, una HP algo antigua pero funcional. «Usa lo que necesites, mija. Internet, todo. Estás en tu casa», dijo, su amabilidad un bálsamo en la herida abierta de la traición de mi hijo. Esta laptop era mi primera herramienta. Una contadora sabe que la verdad rara vez está en lo que la gente dice. Está en lo que gasta. El dinero no miente. Mi primer instinto no fue llorar, fue investigar. Necesitaba acceso a mis cuentas. El recuerdo del reloj de oro de mi esposo en la muñeca de Lorena era un combustible que quemaba cualquier rastro de autocompasión. Héctor y Lorena habían calculado mal. Asumieron que mi cuerpo roto significaba una mente rota. El primer indicio de la profundidad del problema había surgido con el taxista, pero ahora necesitaba confirmarlo. Intenté comprar mis analgésicos postoperatorios en línea para que los entregaran en casa de Alicia. Ingresé los datos de mi tarjeta de débito principal, la que estaba vinculada a mis ahorros. La pantalla parpadeó. «Transacción denegada». Lo intenté de nuevo, pensando que había escrito mal el código de seguridad. «Fondos insuficientes». Un escalofrío me recorrió. ¿Insuficientes? Esa cuenta tenía más de $15,000, mis ahorros para la cirugía y la recuperación. El pánico intentó asomar, pero lo aplasté. Esto no era un error. Esto era un saqueo. El segundo stake acababa de revelarse. Habían cortado mi línea de vida financiera. Abrí el navegador en la laptop de Alicia y tecleé la dirección de mi banco. Mi contraseña, una combinación alfanumérica basada en la fecha de mi primera auditoría exitosa, en 1983, funcionó de inmediato. Lorena era arrogante, pero no lo suficientemente inteligente como para pensar en cambiar mis accesos digitales. La página de resumen de cuenta cargó lentamente, y entonces lo vi. Saldo disponible, 150,30 USD. Me quedé sin aliento. 40 años de ahorros, de privaciones, de horas extra, reducidos a casi nada. El trabajo de mi vida, evaporado. Pero una contadora no se detiene en el resumen. Una contadora va al detalle. Descargué el estado de cuenta en PDF de los últimos 30 días. Mis ojos escanearon las líneas de transacciones, mi mente entrenada buscando anomalías. No tuve que buscar mucho. Allí estaba, con fecha del 10 de octubre, el día después de mi cirugía, mientras yo estaba sedada y recuperándome. Transferencia saliente, 12.500 USD. El destinatario, L. Castillo. Lorena. Ni siquiera se molestó en usar una cuenta intermediaria. La audacia era impresionante. Había vaciado mi cuenta de ahorros con una simple transferencia, probablemente desde su teléfono, mientras yo yacía en una cama de hospital. La implicación era aterradora. Ella creía que yo nunca volvería a revisar esas cuentas, que su toma de control era total y definitiva. Seguí buscando. Un día después, el 11 de octubre. Compra en punto de venta. Boutique Aurora. 4.200 USD.
Recordé el vestido de seda esmeralda que llevaba en la puerta. Boutique Aurora era la tienda más cara del centro comercial, un lugar donde yo nunca había puesto un pie. Había usado mi dinero, el dinero que yo había ahorrado, para mi recuperación, para comprar su ridículo vestido de celebración, el vestido que usó para echarme de mi propia casa. Había financiado su golpe de estado con mis propios activos. Doña Alicia, viendo mi rostro pálido, me trajo un marcador resaltador amarillo sin que yo se lo pidiera. Metódicamente marqué ambas transacciones. Este era el anexo A de mi caso. Esta era la prueba 2. Sabía que el dinero robado era solo la consecuencia. La casa era el objetivo. Necesitaba artillería legal. Y la Cher necesitaba rápido. Rebusqué en mi bolso, el que el taxista había bajado. Dentro estaba mi vieja agenda telefónica de cuero, un vestigio de mi vida analógica. Pasé las páginas hasta la Z. Allí estaba, Dr. Héctor Zamora. Hace 20 años, cuando él era un joven médico con una consulta incipiente, yo le había salvado su práctica. Una auditoría fiscal del gobierno amenazaba con arruinarlo. Yo pasé 3 noches seguidas revisando sus libros, encontrando un error de clasificación decimal que lo exoneraba. «Ofelia, usted no solo salva números, usted salva vidas», me dijo. Esperaba que recordara esa deuda. Llamé desde el teléfono fijo de Alicia. «Doctor Zamora, habla Ofelia Ramírez». Hubo un silencio de 1 segundo. «Ofelia, qué gusto». Pero por su tono, no es una llamada social. Su voz era exactamente como la recordaba. Aguda, profesional, sin rodeos. «Doctor, necesito su ayuda. Me han echado de mi casa. Mi hijo y mi nuera». «Dios mío», murmuró él. «Deme la dirección. Llego en una hora». «Y Ofelia, no hable con nadie más». Le di la dirección de doña Alicia. Colgué sintiendo la primera chispa de esperanza. El doctor Zamora no era solo un abogado. Era un antiguo cliente que entendía el valor de la precisión. Y yo iba a entregarle precisión. Mientras esperaba, revisé mi teléfono celular. Lo había usado poco en el hospital. Abrí mi aplicación de notas de voz. La usaba constantemente para dejarme recordatorios. Comprar leche, pagar el impuesto predial, cita médica, 10 a.m. Mi dedo se detuvo en una grabación. Fecha, 09 de julio. Duración, 4 minutos, 12 segundos. El día que firmé los papeles. Lo recordé. Había activado la grabadora para no olvidar las instrucciones preoperatorias del anestesiólogo. Pero Lorena había entrado justo en ese momento. Nunca la apagué. Mi corazón dio un vuelco. Apreté reproducir. El audio era claro. Se oía mi propia voz, pastosa por los analgésicos que tomaba para el dolor de cadera. «Pero son muchas páginas, Lorena. No veo bien sin mis gafas». Y luego la voz de ella, falsamente dulce, peligrosamente tranquilizadora. «Ay, suegra, no se preocupe. Es solo un permiso para gestionar su seguro médico si algo sale mal en la cirugía. Para que Héctor pueda tomar decisiones, ya sabe, solo firme aquí». La mentira exacta, capturada, preservada en ámbar digital. «No te preocupes por leerlo», agregó. Esa frase era la clave. Era la prueba irrefutable de la coacción. La grabación continuó. Oí la puerta de la cocina. «¡Héctor!», llamé yo. «¿Está todo bien con esto?» Y la voz de mi hijo, débil, cómplice. «Sí, mamá. Es solo papeleo del seguro. Fírmalo. Y ya, para que Lorena pueda encargarse». El sonido de un bolígrafo sobre el papel. Mi firma temblorosa, entregando mi vida. El clic de Lorena cerrando la carpeta. «Listo, suegra. Ahora descanse». Guardé el archivo inmediatamente. Le cambié el nombre a Prueba Audio Fraude y me lo envié por correo electrónico. Cuando el doctor Zamora llegara, no tendría solo mi palabra. Contra la de ellos, tendría la voz de Lorena, clara como el cristal, cometiendo el fraude. El doctor Zamora llegó puntual, su traje impecable y su maletín de cuero, irradiando una autoridad serena. Tenía 55 años, el cabello plateado en las sienes, pero sus ojos eran tan agudos como los recordaba. Doña Alicia le sirvió un café negro. No perdí el tiempo. «Doctor, gracias por venir. Fui expulsada de mi casa esta tarde. Mi nuera cambió las cerraduras. Le entregué las copias impresas de mis estados de cuenta, con las transacciones de 12.500 y 4.200 euros resaltadas en amarillo.
Vaciaron mis ahorros mientras estaba hospitalizada. Él examinó los papeles, su ceño profundizándose. Esto es un delito, Ofelia. Robo y abuso de confianza. Eso es solo el dinero, doctor. La casa... Me hicieron firmar algo. Le conté la escena de 3 meses atrás. Los papeles, mi dolor, las gafas de leer que no tenía. Me dijeron que era un permiso para el seguro. Saqué mi celular y puse la grabación. Tengo esto. Apreté play. El doctor Zamora escuchó los 4 minutos en silencio absoluto, su rostro transformándose de la preocupación a una furia controlada. Cuando la voz de Lorena dijo: «No te preocupes por leerlo», él cerró los ojos brevemente. «Vicio de consentimiento», dijo en voz baja. La coaccionaron sabiendo que estaba medicada y vulnerable. Esto cambia todo. Necesito ver ese documento que firmó, Ofelia. Lo que sea, ya debe estar en el registro público de la propiedad, dijo sacando su propio teléfono. Con su autorización verbal, puedo pedirle a mi asistente que busque una copia de la escritura más reciente, asociada a su nombre y a esa dirección. Lo tendremos en menos de 2 horas, asentí. Haga lo que tenga que hacer, doctor. Quiero mi casa de vuelta. Él hizo la llamada, dando instrucciones precisas, citando números de identificación y parcelas. Observarlo trabajar era como verme a mí misma en una auditoría. Metódico, implacable, sin dejar nada al azar. Mientras esperábamos la copia digital del documento, doña Alicia, que había estado escuchando desde el marco de la puerta, carraspeó. Ofelia, no sé si esto sirva, pero después de que... Bueno, de que te fuiste al hospital noté cosas. Me llevó a su pequeña sala de estar. En la esquina, junto a su televisor, había un pequeño monitor que mostraba 4 ángulos de la calle. Puse cámaras el año pasado. El vandalismo, ya sabes. Una de ellas apunta directo a tu puerta principal. Mi corazón se aceleró. Alicia, ¿grabaste hoy? Graba siempre, dijo ella. Pero no me refiero a hoy. Me refiero al día de tu cirugía, el 13 de octubre. Alicia manipuló el control. Aquí está, 13 de octubre. Mira la hora, 11 CSO AM. Yo estaba en la mesa de operaciones a esa hora, bajo anestesia general. La pantalla mostraba mi Porsche, una camioneta blanca sin insignias, salvo una pequeña calcomanía que decía «Cerrajería rápida». Se estacionó. Un hombre con una caja de herramientas bajó. Lorena Castillo salió a recibirlo. Le señaló la puerta, pero no estaba sola. Detrás de ella, bloqueando el sol, estaba Héctor, mi hijo. No estaba en el hospital esperándome. Estaba en casa, supervisando. Vi cómo el cerrajero trabajaba. Vi cómo sacaba el viejo cilindro y ponía uno nuevo. La cámara de doña Alicia tenía zoom. Ella acercó la imagen. El cerrajero terminó y le entregó un juego de llaves nuevas a Lorena. Ella las tomó con una sonrisa triunfante. Las levantó como un trofeo. Luego miró a Héctor. Él asintió. Un solo asentimiento. No fue pasivo. No fue arrastrado. Fue cómplice. Fue un acto de premeditación calculado. Habían planeado la expulsión. Habían cambiado las cerraduras, mientras yo estaba inconsciente, en el momento de mi máxima vulnerabilidad. «Necesito una copia de esto, Alicia», dije. Mi voz apenas un susurro. «En un USB. Ahora mismo». Esta era la prueba 3, la prueba visual de la conspiración. Justo entonces, el teléfono del doctor Zamora sonó. Era su asistente. «Lo tengo», dijo él, abriendo su propia laptop. Nos reunimos alrededor de la mesa del comedor de Alicia. Él abrió el archivo PDF. En la parte superior, en letras grandes, cesión de derechos, quitclaim deed. Y allí estaban los nombres. Otorgante, Ofelia Ramírez, cesionarios, Lorena Castillo y Héctor Ramírez. Mi casa de $600,000, cedida por amor y afecto. Y al final, mi firma. Apenas era reconocible. Era temblorosa, irregular, la caligrafía de una persona enferma, apenas sostenida, la firma de alguien bajo, la influencia de sedantes fuertes. El doctor Zamora la comparó con una firma mía que tenía en sus archivos de hacía 20 años. «Mire esto», dijo. «La firma antigua es fuerte, angulosa. Esta es la firma de alguien que no está en pleno uso de sus facultades». La fecha del documento era el 09 de octubre, el día de mi ingreso hospitalario, coincidiendo exactamente con la fecha de la grabación de voz.
Esto es oro, Ofelia. La firma temblorosa, la fecha, la grabación de audio. Todo prueba que el acto es nulo. Usted no estaba competente para firmar. Esta era la prueba 4, el documento central de su fraude. Coloqué las pruebas en fila sobre la mesa de Alicia. Mi dolor de cadera olvidado temporalmente, reemplazado por una claridad quirúrgica. 1. El estado de cuenta bancario impreso y resaltado, mostrando el robo de $12.500 y la compra de $4.200. La prueba del motivo, la avaricia. 2. El archivo de audio en mi teléfono, con la voz de Lorena mintiendo activamente sobre la naturaleza del documento. La prueba de la coacción. 3. El video USB de la cámara de Alicia, mostrando al cerrajero a las 11:00 am del día de la cirugía, con Héctor asintiendo. La prueba de la premeditación. 4. La copia de la cesión de derechos, con mi firma falsificada por la enfermedad y los medicamentos, fechada el día de mi ingreso. La prueba del fraude. Lorena había sido descuidada. Su impulsividad, su necesidad de gastar el dinero de inmediato, su arrogancia al cambiar las cerraduras a plena luz del día, todo había dejado un rastro digital, financiero y visual. Ella creía que estaba lidiando con una anciana acabada. No sabía que estaba lidiando con una auditora jefe que acababa de encontrar todas las irregularidades en sus libros. Mi mente se movió rápidamente del qué al cómo. Tenía las pruebas, sí, pero un caso legal podría llevar meses, años. Lorena estaba en mi casa ahora, durmiendo en mi cama, usando mi cocina. El doctor Zamora me vio organizar los papeles. ¿Cuál es el siguiente paso, Ofelia? Yo lo miré, y la imagen del reloj de oro en la muñeca de Lorena volvió a mí. La humillación pública que sufrí en mi porche exigía una respuesta pública. Ellos me humillaron en privado y me ejecutaron en público. Pensé, mi respuesta debe ser a la inversa. Ellos creen que estoy destruida, doctor. Déjelos creer eso unos días más, dije. Quiero que se sientan seguros. Quiero que se pongan cómodos en mi casa. El doctor Zamora arqueó una ceja. ¿Un perfil bajo? Exacto, respondí. Lorena es arrogante. Es adicta al estatus. ¿Qué hace alguien como ella cuando cree que ha ganado la lotería? Él reflexionó un momento. Organiza una fiesta. Yo sonreí, un gesto que no sentía del todo en mis labios. Exactamente. Se lo ha ganado. Dejemos que celebre su nueva vida, y nosotros seremos los invitados de honor. Lorena era tan predecible como un mal balance. Su necesidad de presumir sería su perdición. Ella había dejado un rastro de pruebas que cualquier novato podría seguir. Y yo no era ninguna novata. Tenía el robo, la mentira, la premeditación y el documento. Tenía a mi abogado, a mi testigo y las pruebas físicas. Mi dolor de cadera seguía siendo un fuego sordo, pero ahora estaba eclipsado por una certeza gélida. Tenía las pruebas, solo necesitaba el escenario. Y Lorena, en su arrogancia, me lo iba a proporcionar. El juego había comenzado. El martes por la noche, en el cuarto de huéspedes de doña Alicia, el dolor de mi cadera era una brasa ardiente, pero sobre ese dolor físico se había asentado una capa de hielo. La estrategia. Me quitaron mi casa el martes, sí, pero mi mente contable ya estaba trazando el balance de la recuperación. El doctor Zamora se había ido, llevándose copias de mis pruebas iniciales, prometiendo acción inmediata. Mi teléfono estaba sobre la mesita de noche, conectado al cargador. Lo miraba fijamente. Sabía que Lorena y Héctor estaban al otro lado de la calle, probablemente celebrando, bebiendo mi vino, durmiendo en mi cama. Creyeron que me habían exiliado. No entendieron que solo me habían dado un cuartel de operaciones. Mi primer paso fue aceptar el refugio de doña Alicia. Fue un acto de humildad, pero también táctico. Necesitaba una base segura, lejos de sus ojos, donde pudiera operar. Doña Alicia, le dije antes de dormir, necesito que sea mis ojos. No haga nada obvio, solo observe. Ella asintió. Su lealtad era un ancla en esta tormenta. El segundo paso fue la llamada al doctor Zamora. Asegurar la representación legal era la prioridad. Él no era un abogado de familia, era un litigante corporativo, acostumbrado a auditorías y fraudes. Era exactamente lo que necesitaba. No necesitaba compasión,
Necesitaba precisión, y él la tenía. El plan comenzó a tomar forma esa misma noche. Sabía que Lorena no podría resistirse a alardear de su nueva riqueza. Su impulsividad, su necesidad de estatus, era su mayor debilidad. Era predecible. «¿Qué crees que hará ahora?», le pregunté a Alicia. Ella suspiró. «Esa mujer hará una fiesta. Siempre ha querido impresionar al vecindario. Esa era mi fecha límite. La fiesta sería mi escenario. Me dio 3, quizás 4 días. No más. El martes fue el día del robo. El sábado, inferí, sería el día de la restitución. Tenía menos de 96 horas para desmantelar su vida. El miércoles a las 10 a.m., puntualmente, estaba en la oficina del doctor Zamora. No fui en taxi. Le pedí a un sobrino de doña Alicia, un muchacho discreto, que me llevara. Entré por la puerta trasera del edificio, apoyada en mi bastón, la cabeza en alto. La oficina de Zamora era silenciosa, olía a cuero y a café caro. «Ofelia, analicé lo que me diste», dijo, sin preámbulos. «El audio es coacción. Los extractos bancarios son robo». Puse el USB con el video de la cámara de Alicia sobre su escritorio de caoba. «Prueba 3. Premeditación». Cambiaron las cerraduras mientras yo estaba en cirugía. Él lo vio, su rostro endureciéndose. «Necesito una auditoría completa de mis cuentas y una copia de la cesión que firmé», le dije, repitiendo mi solicitud de la noche anterior. «Quiero saber cada centavo que falta». Zamora ya estaba un paso adelante. «Mi equipo forense ya está en ello. Les di tu acceso bancario anoche. En cuanto a la cesión, la solicitud se puso en el registro público a las 8:01 a.m. de hoy. La tendremos esta tarde». Hablamos de estrategia. No era un simple desalojo. Esto era fraude, abuso de confianza de una persona vulnerable y falsedad. Él usó esos términos, legales, vicio de consentimiento. La firma bajo sedantes era el eje. El doctor Zamora fue claro. «Podemos ir por la ruta larga, un juicio civil que tomará 2 años. O podemos golpear rápido y con fuerza. Una medida cautelar para congelar los activos y asegurar la propiedad, apoyada por una querella penal por el fraude». Lo miré fijamente. «Quiero mi casa de vuelta para el fin de semana, doctor». Él no sonrió. «Es un plazo agresivo, Ofelia. Pero, dadas las pruebas, creo que podemos hacerlo. La clave es la cesión de derechos. Si tu firma es tan temblorosa como dices, y coincide con la fecha del audio y la hospitalización, tenemos un caso irrefutable». La promesa de una victoria rápida estaba sobre la mesa. Pasé el resto del miércoles en casa de Alicia, fingiendo ser una anciana convaleciente. Dormía, comía la sopa que ella me preparaba y cojeaba por el pequeño jardín. Pero mi teléfono no dejaba de vibrar con correos electrónicos del equipo de Zamora. «Auditoría rápida. Cuenta 7749. Una lista de transferencias menores, compras en línea, suscripciones». Lorena había estado desangrando mis cuentas durante meses, pequeñas cantidades que yo, en mi dolor, había pasado por alto. El robo de $12,500 fue solo el golpe final. Había un patrón de abuso financiero que se remontaba a 6 meses. Todo estaba siendo documentado. El jueves por la tarde, a las 4 p.m. en punto, sonó mi teléfono. Era Zamora. «La tenemos, Ofelia. La cesión de derechos. Me la envió por correo. La abrí en la laptop de Alicia. Allí estaba. Mi firma. Era un garabato tembloroso. La escritura de una extraña. La fecha, 09 de octubre. El día de mi ingreso. La prueba documental y el audio coincidían perfectamente. «Es concluyente», dijo Zamora por teléfono. «Su firma es visiblemente la de una persona bajo coacción o incapacidad. Esto, sumado al audio, invalida el documento. El juez no podrá ignorarlo». Sentí un alivio frío. El pilar de su robo se había derrumbado. «Doctor Zamora, ¿cuál es el siguiente paso?», pregunté, mi voz tranquila. «Mañana por la mañana, a primera hora, presento 2 cosas. Primero, la querella formal por fraude, robo y abuso de confianza. Segundo, y más importante para ti, una medida cautelar de no innovar». Le pedí que me explicara. «Significa que le pedimos al juez que congele la titularidad de la propiedad inmediatamente. Lorena y Héctor no podrán venderla, ni hipotecarla,
ni hacerle nada. Queda en litigio. ¿Y el desalojo? Pregunté. Eso es parte de la medida. Solicitaremos la restitución inmediata de la propiedad a su dueña legítima, usted, y el desalojo de los ocupantes ilegales. El viernes por la mañana fue una tortura de silencio. Sabía que a las 9 a.m. el doctor Zamora estaría frente a un juez de guardia, presentando los documentos. Cada minuto que pasaba era un minuto en que Lorena podía decidir vender la casa, transferir el dinero robado a una cuenta en el extranjero. Yo caminaba por el jardín de Alicia, mi bastón hundiéndose en la tierra húmeda. ¿Había calculado bien? ¿Subestimé la inteligencia de Lorena? No. Había apostado por su arrogancia. Y la arrogancia siempre es descuidada. La impaciencia me carcomía. La espera era peor que el dolor. A mediodía, el teléfono sonó. Era Zamora. Aprobada. La medida cautelar ha sido aprobada, Ofelia. El juez consideró las pruebas abrumadoras y urgentes. Respiré hondo por primera vez en 72 horas. La titularidad está congelada. Y el juez emitió una orden de desalojo. Tienen 24 horas desde la notificación. ¿Cuándo serán notificados? Pregunté. Un oficial de justicia está en camino a la casa ahora mismo. Debería llegar ahora. Me asomé por la ventana de Alicia, justo a tiempo para ver un auto sedán oficial, estacionándose frente al 1420. Un hombre con un traje y una carpeta timbrada bajó. Vimos cómo golpeaba la puerta. Lorena abrió. Su rostro, visible incluso a distancia, pasó de la irritación a la incredulidad y luego a la furia. Le arrebató los papeles al oficial. Gritó algo. El oficial simplemente asintió y se fue. Vimos a Héctor salir al porche, leer el papel por encima del hombro de ella. Se llevó las manos a la cabeza. El primer golpe había aterrizado. Estaban notificados. La casa ya no era legalmente suya para disponer de ella. Pero la orden decía 24 horas. Eso les daba tiempo. ¿Qué harían? ¿Huir? ¿Intentar destruir algo? Mi plan dependía de que se quedaran. Esa tarde, doña Alicia regresó de la tienda. Ofelia, no lo vas a creer. Me mostró su teléfono. Era un grupo de chat del vecindario. Un mensaje de Lorena Castillo, enviado esa misma tarde, después de recibir la notificación judicial. Gran fiesta de inauguración de nuestra nueva casa este sábado, a las 7 p.m. Tragos, catering y música. Celebremos los nuevos comienzos. Era increíble. Había sido notificada por un juez, su fraude expuesto, y su reacción fue duplicar la apuesta, confirmar la fiesta. Era más arrogante de lo que jamás había soñado. La notificación judicial no la había asustado, la había enfurecido. Probablemente pensó que era un farol, un tecnicismo que su propio abogado, si es que tenía uno, arreglaría el lunes. Pensó que yo estaba acabada, que era un último intento desesperado de una anciana senil. Creyó que tenía el fin de semana para consolidar su posición social, para mostrarle a todo el vecindario que ella era la nueva dueña. «Doctor Zamora», llamé de nuevo. «Tengo buenas noticias. La fiesta sigue en pie. Sábado, 7 p.m. Él guardó silencio. «Ofelia, la orden de desalojo vence el sábado al mediodía». «Lo sé», dije calmadamente. «Pero ella va a desafiarla. Cree que es intocable. Va a dar la fiesta igualmente, para demostrar que la casa es suya». «¿Y qué propones? ¿Que llamemos a la policía para que la saquen a la fuerza el sábado por la tarde? Sería un desastre». «No, doctor. Propongo algo mucho más limpio. Dejemos que dé su fiesta. Dejemos que reúna a su público. Ella quiere un escenario. Se lo daremos». Él entendió mi tono. «Quiere ejecutar la orden. En público». «Exacto. Ella me humilló públicamente. Yo le entregaré justicia públicamente». El plan se ajustó. El doctor Zamora contactaría a la oficina del alguacil. Explicaría que los ocupantes eran hostiles, que se negaban a cumplir la orden de desalojo de 24 horas y que estaban planeando un evento público, en desafío directo a la corte. Solicitamos una escolta policial para ejecutar la orden de restitución de propiedad. No al mediodía, sino exactamente a las 7:30 p.m. del sábado, en medio de su celebración. «Esto es poco ortodoxo, Ofelia», dijo Zamora. «Es eficiente», respondí. «Es una auditoría en vivo. El resto del viernes y la mañana del sábado los pasé en silencio». El doctor Zamora preparó un paquete impecable.
No solo la orden judicial. Imprimió copias de los extractos bancarios resaltados. Prueba 2. Preparó un resumen de la transcripción del audio. Prueba 1. Tenía la copia de la cesión fraudulenta. Prueba 4. Y el video del cerrajero. Prueba 3. Cargado en una tableta. No íbamos a ir solo con una orden. Íbamos a ir con todo el expediente del caso, listo para ser presentado. La estrategia era simple. No dejar lugar a dudas, ni a sus mentiras, ni a su teatro. Mientras tanto, en mi casa, la actividad era frenética. Vi llegar camionetas de catering. Escuché la prueba de sonido por la tarde. Luces de colores fueron colgadas en mi patio, el que yo pagué. Lorena estaba construyendo el escenario de su propia ejecución y estaba pagando por ello, probablemente con el resto de mi dinero. Era la ironía final. Doña Alicia estaba nerviosa. ¿Estás segura, Ofelia? Va a haber mucha gente. Será un escándalo. La miré, mientras me abrochaba la blusa más sobria que tenía. El escándalo fue el martes, Alicia. Esto es solo el cierre de cuentas. A las 6:45 p.m. del sábado, el doctor Zamora pasó por mí. Vestía un traje oscuro impecable y llevaba un maletín de cuero que parecía pesar 1 tonelada. ¿Lista, Ofelia? Asentí. Me apoyé en mi bastón. El dolor en mi cadera era un recordatorio sordo de por qué estaba haciendo esto. No era solo la casa, no era solo el dinero. Era la insolencia de usar mi cuerpo roto contra mí. Era el reloj de mi esposo en su muñeca. Era la mirada de mi hijo desviando la mía. «Estoy lista», dije. Salimos a la calle. A 2 manzanas de distancia, discretamente estacionados, nos esperaban 2 oficiales de policía en su patrulla. La segunda fase de mi plan estaba lista. Caminamos lentamente hacia el 1420. La música ya estaba alta. Una cumbia estridente que retumbaba en la calle. Se oían risas y el tintineo de copas. Había al menos 20 o 30 personas en mi patio, alrededor de mi piscina. Pude ver a Lorena, con otro vestido llamativo, levantando una copa, riendo a carcajadas. Se creía la reina. El doctor Zamora hizo una señal a la patrulla. Encendieron las luces, no las sirenas, y avanzaron lentamente detrás de nosotros. La fiesta estaba en su apogeo. Era el momento perfecto. El plazo se había cumplido. Me habían quitado mi casa el martes. El sábado, a las 7 de la noche, yo la iba a recuperar. El viernes por la tarde, mientras Lorena absorbía la notificación sobre la casa, el doctor Zamora y yo ejecutamos un segundo paso, uno más quirúrgico. La medida cautelar de no innovar congeló la propiedad, pero yo no había olvidado los $12.500. Sentada en la oficina de él, firmé una declaración jurada de fraude bancario, detallando la hora, la fecha y el monto de la transferencia no autorizada que hice mientras estaba hospitalizada. Zamora la envió de inmediato, no a la corte, sino al departamento de seguridad de mi banco. «Esto es diferente, Ofelia», me explicó. «No es una solicitud, es una alerta de víctima. Activa los protocolos federales de lavado de dinero. Deberían congelar la cuenta receptora en cuestión de horas para proteger los fondos». Era una jugada financiera pura, mi especialidad. No era un bloqueo judicial completo, que podría tardar, sino una retención administrativa, inmediata, un movimiento de contadora. Sabía que Lorena había recibido la notificación sobre la casa y que su reacción de seguir adelante con la fiesta era pura arrogancia. Pensó que el sistema legal era lento, que tenía todo el fin de semana, pero subestimó la velocidad del sistema bancario cuando se pronuncia la palabra fraude. Estaba usando su propia arrogancia, su prisa por gastar, como el cebo perfecto para mi trampa. El dinero robado ahora apuntaba directamente a ella. Esta fue mi primera victoria tangible, aunque silenciosa. La casa era un concepto abstracto para alguien como Lorena, un activo en papel. Pero el dinero era real, inmediato. El dinero que me robó para financiar su nueva vida. El dinero que sin duda pensaba usar para pagar su extravagante fiesta del sábado. Ese dinero, calculé fríamente, estaría congelado e inaccesible antes de que amaneciera. Fue una pequeña victoria, sí, pero una que cambió fundamentalmente la dinámica. Ella ya no jugaba con la casa llena. Yo acababa de quitarle sus fichas más importantes,
dejándola vulnerable y expuesta financieramente. El sábado por la mañana, doña Alicia y yo teníamos una vista de primera fila desde la ventana de su sala, con tazas de café humeante en la mano. Mi cadera dolía, pero la adrenalina era un analgésico potente. A las 10 a.m. en punto, tal como lo esperaba, llegó una gran camioneta blanca. Catering de lujo, el buen gusto. Aparcaron frente al 1420. Lorena salió, usando lentes de sol, enormes, como si fuera una celebridad saludando a sus fanáticos. Se acercó al conductor con un aire de superioridad, sosteniendo su teléfono y una tarjeta de crédito color platino. Estaba lista para pagar el saldo final. Entonces vimos la coreografía del desastre. El hombre del catering le mostró una tableta para el pago. Ella pasó la tarjeta. El hombre negó con la cabeza. Ella la pasó de nuevo, con más fuerza, su sonrisa flaqueando. Él volvió a negar, esta vez mostrándole la pantalla. La postura de Lorena cambió en un instante. Dejó de ser la anfitriona relajada y se convirtió en una arpía. Vimos sus brazos agitarse. Estaba gritando. Podíamos oír el tono agudo de su voz, aunque no las palabras, incluso a través del vidrio cerrado de Alicia. Héctor salió al porche, luciendo pálido y soñoliento, frotándose la cara, completamente inútil. La discusión duró 10 minutos agonizantes. Fue públicamente humillante para ella y deliciosamente visible para nosotras. El hombre del catering mantuvo la calma, guardó su tableta y le dijo algo a su equipo. Los dos ayudantes que habían comenzado a bajar cajas las volvieron a subir a la camioneta. No iban a descargar. Lorena intentó agarrar el brazo del supervisor. Él se zafó, profesionalmente, subió a su camioneta y sin más, se fueron. Simplemente la dejaron sola en la acera, con Héctor mirándola con pánico. La fiesta programada para esa noche ya no tenía comida. «Pago declinado», susurré, y tomé un largo sorbo de café. Mi dinero estaba a salvo y su evento social estaba colapsando. Esta era la belleza de una auditoría bien ejecutada. Las consecuencias son silenciosas, pero absolutamente devastadoras. En ese momento, ella estaría llamando frenéticamente al banco, solo para que una voz monótona le informara que su cuenta principal estaba congelada por actividades sospechosas. Estaba atrapada. Había invitado a 25 personas esa noche. Había prometido lujo, y ahora no tenía ni los canapés ni el dinero fácil para pagarlo. Esto tensó el ambiente para el gran enfrentamiento de la noche. Ya no era solo arrogancia por su parte, ahora era desesperación. Tendría que salvar las apariencias a toda costa. Probablemente pasó el resto del día quemando tarjetas de crédito personales, si es que tenía crédito limpio, o pidiendo dinero prestado, acumulando deudas reales y estrés en su intento de mantener una fachada falsa. La victoria no resolvía el problema principal, la casa, pero le quitaba su financiamiento, su compostura y su aire de superioridad. La reina estaba siendo auditada y sus cuentas no cuadraban. La noche, lo sabía, sería aún más difícil para ella. A las 7:30 de la noche, la música era una vibración física que golpeaba mi pecho, incluso desde la acera. Luces de colores colgaban de mi pérgola, iluminando un mar de rostros que no reconocía. Había al menos 25, quizás 30 invitados, todos amigos de Lorena, todos bebiendo y riendo en mi patio trasero. Habían reemplazado el catering de lujo, probablemente con bandejas de supermercado y alcohol barato, pero el volumen de la celebración era el de una victoria total. Desde la entrada del patio, los vi apiñados alrededor de la piscina. Lorena, con un vestido rojo chillón esta vez, levantó su copa, llamando la atención de todos. El ruido bajó a un murmullo expectante. Su voz sonó, estridente y triunfante. «Un brindis por los nuevos comienzos». Chocó su copa con la de un hombre corpulento a su lado. «Y por mi suegra, Ofelia, que finalmente entiende que su tiempo ya pasó». Las risas resonaron. «Mi tiempo». Una frase que sella un destino, pronunciada por alguien que no tiene idea de cómo pagué cada minuto que ella estaba disfrutando. Justo cuando levantaban sus copas para beber, di el primer paso hacia el patio, mi bastón golpeando rítmicamente el cemento. No estaba sola. A mi derecha, el doctor Héctor Zamora,
con su impecable traje oscuro y su maletín de cuero. Detrás de nosotros, 2 oficiales de 1900, policía, serenos y firmes. Como si alguien hubiera cortado un cable, la música se apagó. El silencio fue instantáneo y pesado. 30 cabezas giraron al unísono. Las sonrisas se congelaron. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios. Podía sentir sus ojos recorriéndome. La anciana, el bastón, el abogado, los uniformes. La ecuación no tenía sentido para ellos. La anfitriona acababa de declararme obsoleta. Y aquí estaba yo, interrumpiendo la fiesta. Vi a Héctor, mi hijo, cerca de la parrilla. Su rostro perdió todo color, volviéndose de un blanco ceniciento. Dejó caer su vaso de plástico, el hielo esparciéndose por las baldosas que yo elegí. Busqué en la multitud y encontré una cara amiga. Doña Alicia Rojas estaba de pie cerca del seto de jazmín, tal como habíamos acordado. No estaba vestida de fiesta, estaba vestida como una testigo. Sus brazos estaban cruzados y me miraba fijamente. Su presencia era un ancla de verdad en este mar de falsedad. Ella había visto mi sacrificio. Ahora vería mi reivindicación. Su presencia silenciosa me dio una fuerza inesperada. No estaba sola. La verdad tenía un testigo. Y ahora tenía una escolta. El escenario estaba perfectamente preparado. Lorena había reunido a la audiencia ella misma. Lorena fue la primera en encontrar su voz. Una mezcla de incredulidad y furia. ¿Qué diablos significa esto? Dio un paso adelante, sus tacones haciendo ruido. «Largo de mi propiedad. Llamaré a la policía». Se detuvo, dándose cuenta de la ironía, y luego señaló hacia mí, su dedo temblando. «Oficiales, sáquenla. Está senil. Está invadiendo mi casa». Su voz era aguda, histérica, la primera grieta en su fachada de reina. Los invitados retrocedieron un paso, formando un semicírculo, creando una arena. Héctor permanecía paralizado, incapaz de moverse o hablar. El doctor Zamora dio un paso adelante, colocándose ligeramente frente a mí. Su voz era tranquila, pero cortó el aire de la noche. «Buenas noches, señora Lorena Castillo. Esta fiesta terminó». Habló con la autoridad de un hombre que no solo conoce la ley, sino que la respeta. Esta propiedad, el 1420 de la calle Los Fresnos, está sujeta a litigio. Usted fue notificada formalmente esta mañana a las 10:17 am por un oficial de esta corte. El murmullo entre los invitados comenzó de inmediato. «Notificada. Litigio». Las palabras eran veneno para el ambiente de fiesta. Lorena se rió. Un sonido áspero. «Eso es basura. Un papel ridículo. Esta casa es mía. Ella me la dio. Díganles, Héctor». Pero Héctor estaba mudo, mirando el hielo derretido a sus pies. La desesperación de Lorena era palpable. «Oficiales, hagan su trabajo. Esta mujer está loca». Ella apelaba a la imagen de la anciana confundida que ella misma había estado pintando al vecindario. Era su última defensa, mi supuesta senilidad contra su palabra. Pero yo no había venido con palabras. Había venido con un libro mayor, y el doctor Zamora era mi voz. «¿Se refiere a esto?», preguntó el doctor Zamora, abriendo su maletín. Sacó un documento. «La cesión de derechos. Esta es la supuesta transferencia. La obtuvimos del registro público esta semana». Sostuvo la copia en alto para que los invitados más cercanos pudieran verla. «Aquí dice que mi cliente, Ofelia Ramírez, le cedió esta propiedad, valuada en $600,000, por amor y afecto». Lorena asintió vigorosamente. «Exacto. Ella me la dio. Ahora largo». Estaba cayendo directamente en la trampa, validando el documento frente a todos. «Hay un problema con esta cesión, señora Castillo», continuó el doctor Zamora, su tono volviéndose más frío. «Mi cliente fue coaccionada para firmar este documento el 09 de octubre. Hizo una pausa dramática. El mismo día de su ingreso hospitalario, mientras estaba bajo los efectos de fuertes sedantes preoperatorios, un hecho que usted conocía perfectamente». El murmullo creció. «La ley es muy clara. Una firma obtenida bajo esas condiciones, con vicio de consentimiento, invalida el acto por completo». Lorena palideció visiblemente bajo su maquillaje. «Eso es mentira. Ella estaba perfectamente. Ella quería firmar». «Me alegra que diga eso.
dijo Zamora, sacando ahora su teléfono celular. Porque también tenemos una grabación de voz de esa misma transacción. Sostuvo el teléfono en alto. En esta grabación se oye a mi cliente, con la voz pastosa por los medicamentos, diciendo que no puede leer. Y se oye su voz, señora Castillo, mintiendo explícitamente sobre la naturaleza del documento. No te preocupes por leerlo, le dijo usted. Es solo para el seguro. El silencio que siguió fue absoluto. La acusación era devastadora. Era fraude. La multitud se volvió hacia Lorena. Sus amigos, sus vecinos. Podía ver sus rostros cambiando de la confusión al juicio. «¿Cómo pudiste?», susurró una mujer cerca del frente. Héctor Ramírez finalmente levantó la cabeza, su rostro una máscara de terror. Sabía que la grabación era real. Él estaba allí. Él había sido cómplice. Había contado con que esa conversación moriría en mi sala de estar, no que sería presentada como prueba en su patio lleno de invitados. Su cobardía era tan evidente como la malicia de ella. Rompí mi silencio. Mi voz era baja, pero todos la escucharon. «Lorena», dije mirándola directamente, «tú querías esta casa, pero no estás dispuesta a pagar el precio de 40 años de trabajo». La miré. Luego miré a mi hijo. «¿Cuándo dejaste que ella decidiera el valor de tu madre?». Héctor retrocedió como si lo hubiera abofeteado, golpeando la pared detrás de él. No pudo responderme. Se limitó a mirar al suelo, igual que había hecho en el porche, el día que me echaron. Lorena intentó un último ataque. «Son mentiras. Todo. Es una vieja loca y amargada. Quiere arruinar mi vida porque la de ella se acabó». Se lanzó hacia el doctor Zamora, intentando arrebatarle los papeles de la mano, pero uno de los oficiales dio un paso firme, bloqueando su camino sin tocarla. «Señora, le recomiendo que mantenga la calma», dijo el oficial con voz grave. La barrera física de la ley ahora estaba entre ella y nosotros. Su poder se había evaporado por completo en menos de 5 minutos. «Y eso no es todo», continuó el doctor Zamora, imperturbable. Se dirigió a la multitud tanto como a Lorena. Sacó el segundo juego de papeles de su maletín, los extractos bancarios impresos. «Mientras la señora Ofelia Ramírez estaba en el hospital, recuperándose de su cirugía, usted procedió a cometer un robo». Sostuvo el papel en alto, donde la línea resaltada en amarillo era visible bajo la luz del patio. «Usted desvió ilegalmente $12.500 de su cuenta de ahorros a la suya». Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. Esto ya no era un asunto familiar. Era un crimen frío y calculable. $12.500, repitió Zamora, dejando que la cifra se asentara. Fondos que, según nuestros registros, utilizó en parte para financiar un estilo de vida que no podía permitirse, incluyendo una compra de $4.200 en la boutique Aurora. Los ojos de todos se posaron en el vestido rojo de Lorena, luego en sus zapatos, su bolso. La ropa que llevaba puesta era, literalmente, la evidencia del crimen. La humillación era total. Este fue el punto de inflexión. La gente empezó a moverse, no hacia Lorena, sino lejos de ella. Doña Alicia Rojas, en el fondo, asintió lentamente, una reivindicación silenciosa. Los vecinos, que habían sido invitados a celebrar su éxito, ahora eran testigos de su carácter delictivo. Héctor Ramírez se deslizó por la pared hasta sentarse en el escalón de la cocina, cubriéndose la cara con ambas manos. No lloraba, temblaba. El colapso era completo. La auditoría había sido leída en voz alta. Ahora venía el balance. El doctor Zamora se acercó a Héctor, ignorando a Lorena por completo. Le tendió un sobre. «Señor Ramírez», dijo formalmente, «esta es una orden judicial que ejecuta el bloqueo inmediato de todas las cuentas compartidas y tarjetas de crédito asociadas a la cuenta principal de Ofelia Ramírez». Héctor lo tomó con mano temblorosa. Zamora entonces miró a Lorena. «Sus fondos están congelados, señora Castillo». La implicación de su victoria de la mañana ahora se hacía oficial y permanente. El dinero se había acabado. Antes de que Lorena pudiera procesar el colapso financiero, el oficial de policía que había bloqueado su camino dio un paso al frente. Sostenía su propia carpeta. Se dirigió a ambos, su voz retumbando con autoridad oficial. «Héctor Ramírez y Lorena Castillo, se les entrega esta orden judicial». Les pasó el documento.
La medida cautelar ha sido aprobada. Deben desalojar la propiedad en las próximas 24 horas. Una pausa. Las cerraduras serán cambiadas mañana por orden del juez, a expensas de ustedes. ¡No!, gritó Lorena, un sonido agudo de pánico. «No pueden. ¿A dónde iremos?» Pero su voz se perdió en el ruido. El patio se estaba vaciando. La fiesta había terminado. Los invitados, sus supuestos amigos, se escabullían por la entrada lateral, avergonzados de haber sido parte de esto. No hubo despedidas, no hubo palabras de consuelo, solo el sonido de pies apresurados sobre el cemento y el portón del jardín cerrándose una y otra vez. La humillación pública, la consecuencia moral, era más rápida y brutal que cualquier tribunal. En menos de 2 minutos el patio estaba casi vacío. Solo quedábamos nosotros, yo, de pie con mi bastón, Zamora, guardando sus papeles, los oficiales, observando impasibles, y ellos dos, Héctor, un hombre, quebrado en el escalón, y Lorena, de pie sola junto a una mesa llena de comida intacta, sus manos hechas puños. Me miró, y su rostro no mostraba arrepentimiento, solo un odio puro y concentrado. Era el odio de una contadora fraudulenta que acababa de ser auditada y descubierta. Di media vuelta lentamente. El dolor en mi cadera era un fuego sordo, pero mi columna estaba recta. No necesitaba decir nada más. Las pruebas habían hablado por mí. La justicia había hablado por mí. El doctor Zamora puso una mano en mi espalda baja, guiándome suavemente. Caminamos hacia la salida del patio, dejando atrás la música apagada, las luces de fiesta baratas y el desastre de sus vidas. El aire de la noche, fuera de mi patio, se sintió de repente limpio y fresco. Mientras nos íbamos, los oficiales permanecieron. «Estaremos aquí para asegurar que no haya destrucción de propiedad hasta que se retiren, señora», dijo uno de ellos. Asentí. Estaban asegurando mi casa. Mi casa. Había sido un día largo, una semana larga, pero mientras caminaba hacia el auto de Zamora, apoyada en mi bastón, no me sentía como una víctima. Me sentía como una contadora que acababa de cerrar el libro más difícil de su carrera, y el balance, por primera vez en mucho tiempo, finalmente cuadraba. La casa volvió a mí, pero el silencio que me recibió al día siguiente era diferente. Ya no era el silencio de la soledad que a veces sentía antes de la cirugía. Era el silencio de la paz. Era el silencio del control. Era el sonido de mis propios pasos, firmes a pesar del bastón, sobre las baldosas que yo había pagado. El aire olía a alcohol barato derramado y a comida de fiesta abandonada. Un rastro agrio de la ocupación de Lorena. Mi primera acción no fue descansar, a pesar del dolor punzante en mi cadera. Mi primera acción fue llamar a un cerrajero, uno diferente, uno elegido por mí. Observé cómo el hombre, de manos callosas y eficientes, retiraba el cilindro que Lorena había instalado. Pedí un sistema de alta seguridad, uno, con llaves que no se pueden duplicar sin mi autorización por escrito. Cuando me entregó el nuevo juego de llaves, el metal se sentía pesado y frío en mi palma. Eran sólidas, definitivas. Mientras el cerrajero trabajaba, yo misma supervisé al equipo de limpieza que contraté. No quería ni un rastro de ellos, ni una huella digital, ni un cabello. Quería que mi casa fuera desinfectada de su presencia, de su engaño. Esta limpieza no era solo física, era un exorcismo. Estaba borrando la cuenta, equivocada, purgando el libro mayor de sus asientos fraudulentos. Cada bolsa de basura que sacaban se sentía como una pequeña victoria. El lunes siguiente me senté con el doctor Zamora en su oficina para finalizar los términos de la separación. No habría reconciliación. El proceso penal contra Lorena por el fraude y el robo seguiría su curso. Ella enfrentará consecuencias reales, Ofelia. El banco también está presentando cargos, me aseguró. En cuanto a Héctor, él era mi hijo. La sangre es un vínculo difícil de auditar. Pero el doctor Zamora fue firme, siguiendo mis instrucciones. Redactamos un acuerdo legal, un protocolo estricto. La casa estaba a mi nombre, y solo a mi nombre, y una orden de restricción temporal impedía a Lorena acercarse a menos de 200 metros de mi propiedad. El acuerdo para Héctor era claro, y no negociable. Se lo comuniqué a través de Zamora, no directamente. No estaba lista para escuchar su voz.
Se le permitiría visitarme, pero solo los domingos por la tarde, entre las 4 y las 6 p.m. Debería llamar primero, con al menos 24 horas de antelación, para confirmar. Y la condición más importante, bajo ninguna circunstancia se le permitiría venir acompañado de Lorena Castillo. Si violaba esa regla una sola vez, el privilegio de visita sería revocado permanentemente. Eran límites duros, sí, pero eran los límites que él me había obligado a construir. Financieramente, el corte fue quirúrgico. El doctor Zamora supervisó la disolución de cualquier cuenta o tarjeta que remotamente nos vinculara. Mi jubilación, mis ahorros, ahora siendo recuperados por el banco tras el congelamiento de la cuenta de Lorena. Mis inversiones, todo fue blindado legalmente. Creé un fideicomiso. El beneficiario ya no sería Héctor. Mi patrimonio, ganado con 40 años de sudor, ahora estaba protegido no solo de extraños, sino de mi propia sangre. Fue un acto doloroso, como amputar un miembro, pero necesario para salvar el cuerpo entero. El amor de una madre puede ser incondicional, pero su patrimonio, descubrí, no puede serlo. Mi rutina se transformó. Las primeras semanas, el dolor de la cadera dictaba mis días, pero ahora, cada mañana me levanto, hago mis ejercicios de rehabilitación con una disciplina renovada. Cada movimiento es un recordatorio de que estoy recuperando mi fuerza física, así como recuperé mi hogar. Ya no me siento vulnerable. Ese bastón que usé como símbolo de mi debilidad en la fiesta, ahora es solo una herramienta temporal, una que pronto dejaré. La casa está en silencio, pero es un silencio productivo, un silencio donde puedo escuchar mis propios pensamientos, mis propios deseos. Ahora me siento en mi cocina, la misma cocina de $35.000 que Lorena reclamó como suya. El mármol de Carrara se siente frío bajo mis manos, pero ya no lo veo como un monumento a su avaricia. Lo veo como un activo que yo pagué y que ahora disfruto en mis propios términos. Me sirvo una taza de café, el grano caro que siempre me gustó, y abro mi computadora portátil. En la pantalla no hay balances de clientes ni auditorías fiscales. Está mi propio estado de cuenta. Veo cómo los fondos recuperados comienzan a regresar. Veo mis inversiones crecer. Administro mi dinero con la misma precisión de siempre. Pero ahora, la única cliente soy yo. Doña Alicia me visita a menudo. Ya no hablamos de lo que pasó, no con detalle. Hablamos de sus geranios, del clima, de las noticias. Su presencia es un consuelo, un recordatorio de que la lealtad verdadera existe, silenciosa y constante, al otro lado de la calle. Ella fue mi testigo moral, y ahora es mi compañera de tardes tranquilas. Le devolví su laptop, pero ahora tengo la mía, una nueva, más rápida. He comenzado a investigar algo que siempre pospuse, algo que Lorena irónicamente intentó comprar con mi dinero. Un viaje. Estoy mirando itinerarios. Un crucero por el Mediterráneo. Las costas de Grecia, las ruinas de Roma. Lugares que solo vi en libros de contabilidad de clientes, importadores. Lorena quería recibir invitados y conectar. Yo quiero ver el mundo. Ella quería mi casa para encerrarse en una fantasía de estatus. Yo usaré los recursos que ella intentó robarme para liberarme. El dinero que me quitaron estaba destinado a mi recuperación. Ahora financiará mi renacimiento. Ya no estoy ahorrando para la comodidad de mi hijo. Estoy invirtiendo en mi propia experiencia. Héctor llamó el sábado pasado. Su voz era pequeña, temblorosa. «Mamá, ¿puedo ir mañana?» Respondí después de una pausa calculada. Mi voz, ni fría ni cálida, simplemente neutral. «Sí, Héctor, a las 4, solo. Y sé puntual». Colgué. No hubo súplicas, no hubo disculpas. Eso vendrá, o no. Pero ya no importa. Las reglas están claras. Él puede entrar a mi casa, pero nunca volverá a tener acceso a mi vida. La puerta está abierta, pero ahora tiene un nuevo candado, y la llave la tengo solo yo. Mi casa está en orden. Mis finanzas están balanceadas. Mi futuro es, por primera vez, completamente mío. Miro por la ventana de la cocina hacia el patio, ahora limpio y silencioso, bañado por el sol de la mañana. Ya no hay rastro de la fiesta, ni del fraude, ni de la traición. Solo está mi jardín, esperando a que lo cuide. Les di todo mi amor. Les entregué décadas de mi trabajo.
Pero olvidé enseñarles la lección más importante, la lección que aprendieron de la manera más difícil. Nunca subestimes la inteligencia de la mujer que administró esta familia durante 50 años.